La historia del mundo antes del diluvio, como se describe en las Escrituras, está rodeada de misterio, poder y revelaciones que nos invitan a reflexionar sobre el propósito de la humanidad y el papel que Dios desempeña en nuestras vidas. Creemos firmemente que la Biblia es una guía verdadera, una luz en nuestro camino, y que sus narraciones, cuando se comprenden profundamente, revelan verdades que moldean nuestra fe y la manera en que vemos el mundo que nos rodea. El tema del mundo antes del diluvio nos fascina más allá de la imaginación, donde se hicieron descubrimientos nunca antes vistos y criaturas inimaginables caminaron sobre la tierra. Ese mundo, habitado por hombres, mujeres y seres cuya existencia desafía nuestra comprensión moderna, era un lugar de vasto conocimiento y, al mismo tiempo, de profunda decadencia. Era una época en la que la relación del hombre con Dios estaba constantemente puesta a prueba. Dios, en su infinita sabiduría, permitía que la humanidad eligiera su propio camino, pero siempre con la esperanza de que volvieran a Él. No obstante, esa elección trajo consigo profundas consecuencias. El comienzo, un mundo de potencial y misterio. Al principio, el mundo era perfecto, un reflejo de la creación divina. Dios observó su creación y vio que todo era bueno. Había armonía entre el hombre y su Creador. Las personas vivían largas vidas, disfrutando de un entorno próspero. El conocimiento era vasto, y las capacidades humanas estaban en su apogeo. Algunos estudiosos especulan que los descubrimientos tecnológicos y científicos de esa época podrían rivalizar con los actuales, quizás incluso superarlos. El ser humano no estaba tan limitado como hoy. Existía una conexión más directa con lo espiritual y con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, aunque este mundo era próspero, había algo oscuro creciendo. La presencia de seres que escapan a nuestra imaginación era evidente. Los gigantes mencionados en las Escrituras, seres de gran estatura, poder y conocimiento habitaban la tierra. Estos seres, fruto de uniones prohibidas, eran un testimonio de la corrupción que comenzaba a extenderse. La decadencia de la humanidad, un mundo perdido. A pesar del potencial, el mundo antes del diluvio se corrompió rápidamente. Las personas comenzaron a alejarse de Dios, buscando sus propios deseos y placeres. El pecado se hizo común, y la maldad se propagó como una plaga. La tierra, que había sido creada para reflejar la gloria de Dios, ahora estaba cubierta de violencia, codicia e inmoralidad. Podemos imaginar lo doloroso que debió ser para Dios ver cómo la obra maestra de su creación se desintegraba de esa manera. La corrupción no solo era externa, sino también espiritual. Las personas comenzaron a seguir sus propios corazones, ignorando las advertencias divinas y entregándose a prácticas que desafiaban los mandamientos de Dios. El mal se enraizó profundamente, y los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, se desviaron por completo de su propósito. En este punto, muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? La respuesta radica en el libre albedrío. Dios dio al hombre la capacidad de elegir entre el bien y el mal. No forzaría a la humanidad a seguirle, pero deseaba que las personas eligieran el camino de la rectitud. Sin embargo, la mayoría optó por el camino de la perdición. La presencia de criaturas inimaginables. Uno de los aspectos más intrigantes del mundo antes del diluvio es la presencia de criaturas que escapan a la imaginación del hombre moderno. Gigantes, como hemos mencionado, caminaban sobre la tierra, y la corrupción de estos seres fue una de las razones por las que el mundo se volvió insoportable para Dios. Pero estos gigantes no eran los únicos. Algunas escrituras y tradiciones antiguas sugieren que había otros seres, criaturas espirituales y físicas que no encajan en lo que conocemos hoy en día. Estos seres, que estaban fuera del plan original de Dios para la creación, eran un recordatorio constante de lo lejos que el hombre se había desviado de su propósito. Representaban la ruptura de los órdenes divinos y el caos que ahora gobernaba la tierra. Había tal desorden que la propia naturaleza parecía clamar por justicia. El llamado de Dios a Noé, la salvación de una generación. Sin embargo, en medio de toda esta corrupción, había esperanza. Dios siempre reserva un remanente, un grupo de personas fieles que permanecen firmes en sus creencias y buscan seguir sus caminos. Y así fue que, en un mundo perdido, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre justo, íntegro en su generación,
y caminaba con Dios. El llamado de Dios a Noé fue un momento de profundo significado. Dios, en su infinita paciencia, había esperado siglos para que la humanidad se arrepintiera, pero no lo hicieron. Ahora, estaba a punto de enviar un diluvio para limpiar la tierra de la corrupción, pero no sin antes dar a la humanidad una oportunidad a través de Noé. El día en que Dios llamó a Noé marcó el inicio de una nueva era. Dios instruyó a Noé a construir un arca, un refugio para él, su familia y los animales que Dios preservaría. Esta tarea no era sencilla. Noé tuvo que confiar completamente en Dios, incluso cuando el mundo a su alrededor se burlaba de él y lo llamaba loco. Noé trabajó arduamente, día tras día, obedeciendo cada detalle que Dios le dio. Esta historia nos enseña sobre perseverancia, fe y la importancia de seguir los caminos de Dios, incluso cuando el mundo entero parece ir en la dirección opuesta. Noé no se dejó afectar por las críticas o la incredulidad a su alrededor. Sabía que Dios era fiel y que, al final, el plan de Dios prevalecería. El arca, un símbolo de fe y protección. El arca que Noé construyó no era solo una embarcación física, sino también un símbolo de fe y protección. Mientras el mundo se hundía en el pecado y la destrucción, Noé y su familia estaban a salvo, protegidos por su obediencia a Dios. El diluvio que estaba por venir no era solo una manifestación de la ira de Dios, sino también un nuevo comienzo, un reinicio para la humanidad, un retorno a lo que Dios había planeado desde el principio. El diluvio, aunque devastador, también trajo purificación. El agua, símbolo de limpieza y renacimiento, cubrió la tierra, y con ello, Dios dio a la humanidad una nueva oportunidad. Noé y su familia, al salir del arca, representaron un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Nosotros, hoy en día, podemos mirar esta historia y sacar valiosas lecciones. Cuando el mundo que nos rodea parece caer en decadencia, debemos recordar el ejemplo de Noé. Él permaneció firme, fiel y confiado en el plan de Dios. Así también debemos ser nosotros. No importa lo difícil que pueda parecer, debemos confiar en que Dios está en control y que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas. El impacto en nuestras vidas hoy. La historia del mundo antes del diluvio, con sus descubrimientos, criaturas y lecciones, no es solo un relato antiguo. Es un recordatorio constante de que la corrupción y el pecado pueden crecer y consumir a la humanidad, pero que la gracia de Dios siempre encontrará la manera de redimir a los fieles. Al igual que Noé, debemos estar atentos al llamado de Dios en nuestras vidas, listos para obedecer, incluso cuando el camino parezca incierto. Hoy, enfrentamos desafíos y tentaciones similares. La sociedad puede parecer cada vez más distante de Dios, pero eso no significa que debamos seguir el mismo camino. Debemos, como Noé, destacarnos como luces en un mundo de oscuridad, siendo ejemplos de fe, amor y rectitud. La Biblia nos enseña que la obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera paz y realización.